Vera vivía en un pequeño pueblo llamado Almagro, en la provincia de Ciudad Real, donde todos se conocían y los rumores volaban más rápido que el viento de la Mancha. Tenía 34 años, estaba casada con Pablo, un hombre trabajador y honesto que trabajaba en la central térmica local. Su vida era tan monótona como el carrusel del mercado, siempre girando sin principio ni fin. Aquella mañana, como siempre, empezó con prisas: café en termo para Pablo, gachas de mijo en un plato, la camisa planchada con tanta rigidez que parecía un tablón. Pablo se fue al trabajo y Vera se quedó en casa, vistiendo un vestido azul celeste de algodón con pequeñas flores, casi transparente bajo el sol, sin ropa interior por el calor sofocante. Se recogió el cabello en un moño y se dirigió al mercado a comprar leche, huevos y un poco de eneldo. Fue allí donde lo vio por primera vez Nico, un joven moreno y esbelto, unos 8 años menor que ella, con una camiseta gris pegada al cuerpo por el sudor, el pelo mojado pegado a la frente y unas manos fuertes, curtidas por el trabajo en metal o madera. Estaba limpiando los cristales de una cafetería cercana. «Buenos días, Vera», dijo con una sonrisa pícara, como si ya supiera que ella notaría la gota de agua que le caía por el cuello hasta la clavícula. Ella respondió secamente, pero su corazón latía con fuerza, como si en ese instante hubiera escuchado un tambor lejano. Nico era el hijo de una antigua compañera de trabajo de Vera, acababa de mudarse al pueblo y se ganaba la vida como podía. Lo había visto varias veces, pero ese día algo en él la dejó sin aliento. Al día siguiente, casi sin pensarlo, tomó el mismo camino al mercado. Él estaba allí, entre el jabón y los reflejos del sol. Comenzaron a hablar, ella reía y él escuchaba, su mirada seguía cada movimiento, sus dedos, la curva de sus rodillas, como el vestido se pegaba al cuerpo. Cada día se hacía más evidente que Vera caminaba peligrosamente cerca del borde, empezó a usar vestidos más ligeros. Ese día llevaba uno blanco, casi etéreo, con un escote profundo en la espalda. ¿Lo quería? Dios, sí. Nico se acercó más de lo habitual y susurró: «Tienes polvo en la mejilla». Tocó su rostro con un dedo cálido y lento. Ella no se apartó. Esa noche Vera no pudo dormir. Acostada en camiseta, miraba el techo recordando el roce de Nico, soñando con sus manos deslizándose por sus caderas y cómo levantaba su vestido. Se despertó sobresaltada, entre la culpa y el deseo. Pablo estaba de viaje por trabajo 3 días. Vera no pensaba hacer nada, realmente, pero al tercer día el calor era insoportable. Salió y fue directo a Nico, como si una fuerza invisible la guiara. «¿Me ayudas con el coche?», preguntó, aunque sabía que solo buscaba una excusa. Él asintió. Entraron por detrás de la cafetería, donde una vieja furgoneta niva descansaba bajo la sombra de los árboles. Se sentó sobre el capó, cruzó una pierna sobre la otra y el vestido se subió un poco. Nico, con espuma en las manos y una toalla al cuello, parecía un hombre hecho de esponjas y metal. Observó cómo el agua corría por sus muñecas y el cuello. Casi no hablaban, solo pausas y miradas. «Tienes ojos de lince», dijo él de repente. «¿Y tú hueles a gasolina y pan recién hecho?», respondió ella sin entender muy bien lo que decía. Se acercó despacio. La gota que cayó de su cabello al suelo se hizo eterna. Sus manos tocaron sus rodillas y ella no se apartó. Sus labios rozaron su hombro, un beso ligero, casi un suspiro. Se abrazaron en silencio, como dos personas que no deberían estar juntas pero ya no podían separarse, y entonces ocurrió, su primer beso, cálido y húmedo, con sabor a jabón y algo más prohibido. Duró lo que el susurro de las hojas sobre sus cabezas. Se separaron sin palabras, pero ya era demasiado tarde. A partir de ese instante, Vera dejó de ir al mercado casi una semana, tratando de vivir como antes, cuidando la casa, planchando las camisas de Pablo con la misma precisión, intentando mantener el orden, aunque por dentro todo ya estaba roto. Sin embargo, el vacío crecía. Se sorprendía mirando por la ventana, esperando a alguien que no llegaba. Nico. Él no apareció y la ansiedad la consumía, entre el miedo a ser descubierta y la nostalgia de lo que apenas había comenzado. Una tarde, Pablo llegó a casa con una cámara antigua. «¿Y si el sábado vamos a la finca? Haré retratos tuyos, como antes, ¿te acuerdas?». Vera asintió, claro que recordaba. Le encantaba cómo él fotografiaba sus hombros, su cabello, cómo acariciaba el mantel arrugado. Antes era un gesto tierno,
ahora solo un eco lejano. El sábado se vistió con un vestido largo de lino color carne, sin mangas, que marcaba la curva de su cintura. Sin sujetador, para que Pablo no notara, pero que él lo sintiera. La tensión era palpable, como si jugara un doble juego consigo misma. En la finca, el silencio abrumaba. Pablo tomaba fotos y le decía lo bonito que era su perfil. Pero ella pensaba en otras manos, en cómo Nico rozó su mejilla sin tocarla realmente, en esos cortos suspiros atrapados cuando el viento levantaba el vestido. Pasaron unos días y Vera volvió al mercado. Se dijo a sí misma que solo quería un pastel, pero sabía que necesitaba verlo. Él estaba cargando cajas en la parte trasera de la cafetería. Al verla, se quedó congelado un segundo. «Desapareciste», murmuró. Ella se justificó, «Estoy casada». «Yo te he esperado», replicó, acercándose, respirando su cuello. «Hueles a miel, o quizás a perfume, o miedo». No se tocaron, pero la cercanía era un fuego silencioso. Al día siguiente, Nico le esperaba en la puerta de su casa. Salió descalza, con un camisón ligero casi transparente y un albornoz que quiso dejar atrás. «Me estoy volviendo loca», susurró él, rodeando sus caderas. No hubo palabras, solo el deseo de estar juntos, prohibidos, atrapados. El amanecer la encontró esposa y madre de rutina, preparando el desayuno y planchando, tratando de olvidar las manos calientes de Nico, el primer beso que ardía en su piel, pero el destino tenía otros planes. Pasaron los días y Vera comenzó a ceder al imán de Nico. Una tarde, sin poder resistir más, se presentó en su pequeño cuarto en el ático de la casa de su tía, donde él vivía. Llevaba una blusa blanca, sin sujetador, y una falda corta que dejaba entrever sus piernas. El aroma a jazmín se mezclaba con el sudor del verano y en sus ojos brillaba una mezcla de deseo y miedo. La habitación olía a madera antigua, polvo y sol filtrado por la ventana. Se miraron en silencio, el aire denso como si contuviera electricidad. «Te quiero, pero no voy a destruir tu vida», dijo él con voz firme. «Ya no estoy entera», replicó ella, dando un paso hacia él. Esa noche no pasó nada explícito, solo se desnudaron de blusas y miedos, y se acostaron juntos, cuerpos pegados, respirando al unísono, explorando la intimidad en cada temblor, en cada roce suave, como si aprendieran a tocar la piel sin romperla. Cuando Vera volvió a casa, encontró a Pablo en la cocina, mirándola con ojos que no la reconocían. «Llegas tarde, hueles a jabón ajeno», dijo, sin levantar la voz pero con un filo invisible. Ella no respondió, solo se refugió en el baño y dejó caer lágrimas amargas, miedo, culpa, deseo. El equilibrio se rompió para siempre. Pablo empezó a notar cambios sutiles, no preguntaba, pero su silencio era un cuchillo. La distancia creció, él se volvió más callado, casi un extraño que compartía techo. Vera, en cambio, comenzó a vestirse con esmero, eligió un vestido gris de corte camisa, sin abrochar los botones del todo, dejando entrever piel y secretos. Un día, entre estantes polvorientos y libros viejos de la biblioteca del pueblo, se cruzó con Nico. Él sostenía un libro de Antonio Buero Vallejo. «¿Te gusta leer?», preguntó ella fingiendo sorpresa. «No creas que solo limpio coches», sonrió él. «En Buero Vallejo todo es igual que aquí, triste, bonito y prohibido». La acompañó hasta la salida. Bajo un gran olmo, se detuvieron. «¿Por qué viniste esa noche?», preguntó él con calma, aunque en su voz vibraba la tensión. «No podía evitarlo», confesó ella. «¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Puedo quedarme?». No respondió, solo puso su mano sobre su pecho. El corazón de ella latía tan rápido que parecía querer romper el silencio. Montaron en su vieja bicicleta hacia el río. Él pedaleaba, ella se aferraba a su cintura, el viento levantaba su blusa ligera y la falda rozaba sus muslos. En la orilla, el mundo se volvió pequeño, solo existían ellos y el rumor del agua. «Eres hermosa cuando estás triste», susurró él sin apartar la mirada del agua. «Siempre estoy triste», contestó ella apoyando la cabeza en su hombro. Sus labios se encontraron otra vez, esta vez sin miedo, sin prisas, aprendiendo a saborear el deseo que los había consumido desde el principio. Sus dedos recorrieron la espalda de Vera, deslizando suavemente, provocando escalofríos que eran una mezcla de peligro y ternura. Al volver, él le regaló su chaqueta. «Hueles a mí», dijo con una sonrisa, «para que recuerdes». Esa noche,
Vera durmió con el olor de Nico impregnado en su piel, pero por la mañana Pablo encontró una prenda extra en el perchero. No dijo nada, solo la miró con ojos que ya lo sabían todo y una tristeza profunda que parecía romper su alma en silencio. 2 días después, Vera escuchó a Pablo hablando con un vecino en la entrada. Tendrás que vigilar a tu mujer, que anda por ahí con un chaval joven, el pueblo ya murmura, dijo el vecino con tono grave. El mundo se desmoronó de nuevo y Vera se refugió en el baño, donde su reflejo le devolvía la imagen de una mujer hermosa pero rota. Esa noche, le escribió a Nico, no vengas más, tengo miedo. Él respondió al instante, no puedo no ir, pero si me dices adiós, me iré. Vera no contestó, ni lo llamó. Por dentro, todo se rompía, viviendo al filo de una navaja entre placer y dolor, pero lo peor estaba por venir. Pablo se retrasó en el trabajo y Vera vio una sombra familiar desde su ventana, Nico, frente al banco, fumando, mirando directo a sus ojos. Cerró las cortinas y se sentó en el suelo. Temblando, con la cabeza llena de dudas. ¿Era amor o locura? Desde entonces, Vera no abrió las cortinas ni de día ni de noche. La casa se volvió una prisión invisible que absorbía todos sus secretos y susurros. Pablo, distante y silencioso, parecía un fantasma que vivía a su lado, mirando a través de ella, sin tocarla, sin querer hacerlo. Vera dejó de usar ropa transparente en casa, optó por jerseys gruesos, faldas largas y recogió su cabello en un moño apretado, intentando parecer normal, aunque su cuerpo recordaba cada caricia, cada beso, cada suspiro de Nico. Un día, Pablo llegó con una botella de vino y propuso, hagamos una cena como antes. Vera se vistió con un vestido rojo de espalda descubierta, uno de esos que solía usar para él, pero Pablo la miraba como si intentara recordar o despedirse. Bebieron mucho, él la abrazaba y besaba el cuello, pero ella sentía que esos gestos no tenían fuego, solo la presencia de un cuerpo extraño. Tú no estás aquí, le dijo él con voz rota, levantándose de la mesa. Estás en otro lugar. No respondió, y él se fue al dormitorio. Vera se quedó sola con el vino, la música y el temblor que la consumía. 2 días después, recibió una llamada de Inés, una vecina. Te han visto con un chico en la orilla del río. Decían que os abrazabais. Los rumores ya corren. El corazón de Vera cayó al suelo. Todo estaba saliendo a la luz. Aquella noche, Pablo no volvió a casa. Llamó al amanecer. Estoy en casa de mi madre. Piensa que quieres, yo también lo haré. Vera, sentada en la cocina, descalza y en camisón, miraba la oscuridad. Un golpe suave en la ventana la sobresaltó. Era Nico, mojado por la lluvia, con la camisa pegada al cuerpo y el pelo revuelto. No pude evitar venir. Te necesito, dijo. Ella abrió la puerta, temblando. No puedo más, lo he estropeado todo. Él la abrazó y respondió, no, tú solo has encendido una llama que ahora arde. Se quedaron en silencio, ella quitó el albornoz y se quedó en camiseta ligera. Su mano recorrió lentamente sus hombros y, en ese roce, estaba todo el dolor, la pasión y el miedo de esos días. Se tumbaron en la alfombra, sin hablar, solo con las manos explorando la piel a través de la tela, aprendiendo a besar cada cicatriz. En esa intimidad contenida, encontraron un refugio efímero. Al amanecer, él se fue. Vera observó cómo la lluvia borraba las huellas de sus pasos. 2 días después, Pablo regresó con papeles en la mano. Quiero el divorcio. Sé todo. Ya no quiero retenerte. Has cambiado, no sé quién eres ahora. Vera, sentada al borde de la cama, sintió que se desangraba. Nadie te hará daño. Me iré si hace falta, solo vete, dijo él, cerrando la puerta del baño tras de sí. Ella comenzó a recoger sus cosas, y entre ellas encontró una foto vieja, ella joven, riendo en un vestido rojo, y Pablo mirándola con adoración. No pudo contener las lágrimas, lloró como nunca, por el dolor, la culpa y por sí misma. Aquella mañana, con la maleta en la mano, vio a Nico acercarse con un paraguas y esa mirada cálida y torpe que tanto amaba. ¿Preguntaste todo?, le dijo él. Sí, todo empezó aquí, respondió ella. En ese instante, una voz resonó detrás. Vera, espera. Se giró y vio a un hombre con un paquete, fotos de ella y Nico en la orilla, en la biblioteca, en la puerta de su casa. Esto puede interesarte. La gente debe saber con quién vive. El mundo volvió a romperse con un estruendo.
Al tomar el sobre, sus dedos temblaron. Dentro, una imagen de ella, mirada de mujer enamorada, vestido casi transparente, vulnerable. Vera dio un paso atrás, sin poder quedarse ni en la casa ni en el pueblo. El sol brillaba fuerte, pero ella sentía como todo se oscurecía a su alrededor. Se detuvieron en la estación de tren. Nico la sostuvo de la mano, y en sus ojos vio por primera vez miedo, un niño perdido tras la valentía. Vámonos, susurró él, a donde sea, lejos del pasado, y después, preguntó ella, ¿de quién huiremos? El tren llegó. Vera miró las vidas que pasaban por la ventana, mientras la suya se quedaba atrapada entre el llanto y el deseo, pero no subió. Se dirigieron a la antigua orilla donde todo comenzó. Allí, en un banco de mimbre, Vera se quitó los zapatos, cruzó las piernas sobre la barandilla y respiró el aire de agosto, mezclado con polvo y río. ¿Sabes?, dijo, yo no te elegí. Me elegí a mí misma. A la que hacía tiempo que no existía. Nico la miró, y por primera vez sin dolor, sin dudas, dijo, yo pensé que elegías a los dos. Ella se volvió, sin rencor. Entre nosotros no sobrevive nada. Todo arde. Él se levantó, le puso su chaqueta sobre los hombros y añadió, aún así, me alegro de haberte conocido, aunque no te quedes. Sin más, se perdió entre la gente, un hombre más en la multitud. Vera lo vio irse, sin intentar detenerlo. Semanas después, se mudó a un pueblo pequeño cerca de La Mancha, donde la vieja estufa de leña calentaba su nueva vida. Allí enseñaba a niños en la escuela, les leía poemas y hablaba de emociones que no se podían decir con palabras. Pablo nunca llamó. El divorcio fue rápido, no pidió nada, ni muebles ni compensaciones. Vera lo aceptó como castigo. Nico le envió una carta, contaba que estaba en Toledo, leyendo a Buero Vallejo, y que tenía un perro llamado Verbena. No había reproches, solo un renglón final, no te retengo, pero siempre estarás en mí. Colgó la carta en la pared, un recordatorio de que todo se puede destruir si se sigue un deseo olvidando las consecuencias. En otoño, un incendio arrasó la casa de un vecino. Vera se despertó por el olor a humo, salió descalza, con el camisón largo ondeando y el viento enredado en su pelo, mirando las llamas devorando paredes. La gente corría, gritaba, intentaba apagar el fuego. Ella, con las manos negras por el hollín y los pies mojados, ayudaba. Viva, aunque a veces sentía la punzada de ser observada. ¿Era solo el viento? ¿O era la memoria? Como una sombra que siempre la seguía. A veces, todavía soñaba con un hombre de camiseta gris, manos que olían a jabón y metal. Se despertaba, respiraba, y seguía viva. El invierno llegó a aquel rincón de La Mancha con su manto gris y un frío que calaba hasta los huesos. Vera, ahora instalada en una casita de piedra con vigas vistas y una chimenea que crepitaba sin cesar, se sentaba cada tarde frente al fuego, con una manta de lana sobre las piernas y un libro antiguo entre las manos. Su mirada, sin embargo, no estaba en las páginas, sino perdida en el humo que ascendía hacia el techo, dibujando figuras efímeras como sus propios recuerdos. Una mañana, mientras recogía leña en el bosque cercano, escuchó pasos apresurados tras ella. Se giró y vio a un hombre mayor, con el rostro curtido por el sol y las arrugas marcadas por años de trabajo duro. Era don Julián, el cartero del pueblo, conocido por su lengua afilada y su sonrisa bromista que siempre ocultaba algo. Vera, ¿otra vez leyendo esas novelas de amor prohibido?, bromeó, entregándole un sobre sin sello ni remitente. Esto llegó para ti. No será de ese chico que dejó escapar, ¿eh? Rió con picardía. Ella abrió el sobre con cuidado. Dentro había una fotografía en blanco y negro, vieja, desgastada en los bordes. Era una imagen de Nico, pero diferente. Estaba en la estación de tren, con una expresión seria y los ojos llenos de misterio. En el reverso, una frase escrita con letra temblorosa. A veces, el pasado no está tan lejos como creemos. Vera sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién le enviaba aquella foto? ¿Y por qué ahora? El pueblo, con sus callejuelas empedradas y sus secretos enterrados, parecía esconder aún más sombras de las que ella había imaginado. Esa noche, mientras la tormenta azotaba las ventanas y el viento aullaba entre los árboles, Vera no pudo conciliar el sueño. Se levantó, se puso una bata de seda color burdeos que resaltaba su piel clara y se asomó a la ventana. La lluvia dibujaba líneas erráticas en el cristal, y en la penumbra, la silueta de un hombre se recortaba bajo el farol de la plaza. Su corazón se aceleró. ¿Era Nico?
¿O alguien más? El misterio comenzaba a envolverla de nuevo, como una niebla que no se disipaba. Al día siguiente, en la pequeña cafetería del pueblo, Vera se encontró con varios vecinos susurrando a su paso. Don Julián, con una sonrisa socarrona, le guiñó un ojo y le dijo: «Dicen que la vida es como un buen vino, Vera. A veces dulce, otras amargo, pero nunca nos deja indiferentes. ¿Estás lista para descubrir qué hay detrás de esa foto?». Ella asintió con determinación, sabiendo que el pasado y el presente se entrelazaban en un juego peligroso, y que aquella historia, la suya, estaba lejos de terminar. Porque en Almagro, donde las apariencias esconden secretos y las pasiones se queman como el fuego de un incendio inesperado, la vida siempre tiene una última carta por jugar. Y Vera estaba dispuesta a descubrirla, aunque eso significara enfrentarse a sombras que creía olvidadas. El reloj marcaba la hora, y en el eco de sus latidos, se escuchaba un susurro: «Esto no ha hecho más que empezar». La noche cayó sobre Almagro con un silencio denso, solo roto por el crujir de las hojas arrastradas por el viento frío. Vera, envuelta en su bata burdeos, caminaba despacio hacia la plaza del pueblo, siguiendo el rastro de aquella sombra que había visto desde su ventana. Su corazón latía con fuerza, un tambor insistente que marcaba el ritmo de sus pasos. Bajo el farol, un hombre le esperaba, la figura recortada contra la penumbra. Al acercarse, reconoció esa mirada profunda y esos ojos que guardaban secretos, pero no era Nico. Era un desconocido, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por cicatrices y una sonrisa torcida, que la saludó con una voz grave y un tono que mezclaba desafío y misterio. «Vera», dijo, acercándose lo justo para que solo ella pudiera oír, «el pasado que creías enterrado está más vivo que nunca. Y tú estás en el centro de todo». Ella sintió como un escalofrío subía por su espalda. La bata se ceñía a su cuerpo, delineando su figura con una delicadeza que contrastaba con la tensión del momento. Sus dedos se aferraron al borde, como buscando un ancla en medio de aquella tormenta invisible. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa, intentando aparentar calma. «Me llamo Raúl», respondió él con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Hice cosas que te cambiarán la vida para siempre». Antes de que Vera pudiera reaccionar, Raúl deslizó un sobre grueso y amarillento entre sus manos. El papel crujió bajo sus dedos, y al abrirlo, encontró fotografías, cartas y recortes de periódico que hablaban de secretos ocultos, traiciones y pasiones que habían marcado generaciones en aquel pueblo. «Esto es solo el principio», susurró Raúl. «Almagro guarda más sombras de las que imaginas. Y alguien quiere que salgan a la luz». Vera sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Aquellas imágenes la miraban desde el papel, reflejando una historia que parecía escrita para ella, un guión en el que cada paso la llevaba más cerca del abismo. Un relámpago iluminó la noche, y un trueno resonó como un presagio. Raúl se apartó, dejando a Vera sola bajo el farol, con el corazón en un puño y la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras la lluvia comenzaba a caer, fría y persistente, Vera levantó la vista hacia el cielo oscuro y murmuró: «No sé qué me espera, pero estoy lista para enfrentarlo. Aunque me cueste todo». Y en ese instante, en la distancia, una figura observaba desde las sombras, invisible pero presente, con una sonrisa que prometía que el juego apenas comenzaba. El amanecer en Almagro pintaba el cielo de tonos naranjas y violetas, pero dentro de la pequeña casa de Vera, la luz del día parecía incapaz de disipar la oscuridad que la envolvía. Sentada en el borde de la cama, con el sobre aún abierto en las manos, su vestido de algodón blanco se arrugaba bajo ella, mientras su mirada se perdía en las fotografías dispersas sobre la colcha. Cada imagen contaba una historia oculta, caras conocidas del pueblo que ahora cobraban un nuevo significado, cartas desgastadas con palabras de amor y traición, recortes de prensa que hablaban de incidentes olvidados pero no perdonados. El peso de aquellas pruebas la aplastaba, pero también despertaba en ella una fuerza desconocida. Vera se levantó lentamente, se colocó un suéter gris de lana, y se miró en el espejo antiguo del pasillo. Su cabello, suelto y ligeramente alborotado, caía sobre sus hombros, contrastando con la palidez de su piel. En sus ojos había una mezcla de determinación y vulnerabilidad, como la de una guerrera que acaba de descubrir la batalla que debe librar. Decidió buscar respuestas en el único lugar que parecía guardar la verdad: la vieja biblioteca municipal, un edificio de piedra con estanterías altas y olor a papel antiguo. Allí, entre libros polvorientos y rincones olvidados,
Esperaba encontrar pistas que aclararan aquel enigma que amenazaba con destruir todo lo que conocía. Mientras caminaba por las calles adoquinadas, la gente la miraba con una mezcla de curiosidad y susurros apenas disimulados. Algunos recordaban su historia, otros simplemente la veían como una mujer marcada por el destino. Pero Vera ya no era la misma. Su paso era firme y su mirada, desafiante. En la biblioteca, una figura inesperada la esperaba, don Julián, el cartero bromista, que ahora mostraba un rostro serio y una expresión que revelaba que sabía más de lo que decía. Sin decir palabra, le entregó un libro antiguo encuadernado en cuero, sin título en la portada. Esto puede ayudarte, dijo con voz baja. Pero ten cuidado, Vera. Algunas verdades arden más que el fuego. Ella tomó el libro, sintiendo el peso de las páginas entre sus manos, y lo abrió con cuidado. Las palabras parecían susurrar secretos de tiempos pasados, historias de amores prohibidos, pactos rotos y venganzas ocultas bajo la apariencia tranquila del pueblo. Mientras las horas pasaban, Vera se sumergía en aquella lectura, descubriendo conexiones inesperadas entre su propia historia y las leyendas que Almagro había enterrado. Su corazón latía acelerado, cada revelación era una chispa que encendía su determinación, pero fuera, en las sombras de la plaza, una silueta observaba atento sus movimientos desde la oscuridad. Un suspiro frío recorrió el aire, y una promesa silenciosa se deslizó entre las hojas secas. No escaparás de lo que eres, Vera. Tu pasado te alcanzará antes de que amanezca de nuevo. El juego continuaba, y esta vez, las piezas estaban más cerca que nunca de caer en su lugar.